¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tantas iglesias, prácticas y creencias diferentes? ¿Es posible que toda denominación tenga razón? ¿Aprueba Dios este tipo de división y confusión? ¿Y realmente importa esto? ¿Por qué hay tantas iglesias diferentes? ¿Le importa esto a Dios? ¿Está Él satisfecho con la situación actual en el mundo religioso? Si te preguntara exactamente cuántas iglesias existen en el mundo hoy en día, ¿qué dirías? Probablemente dirías, no sé, muchas supongo. Y eso es correcto. Hay muchas. De hecho, busqué sobre esto recientemente. Encontré que hay aproximadamente 38,000 iglesias diferentes. 38,000 es un número muy grande. Amigos, eso es asombroso. Y piensa lo confuso que puede ser para una persona que está buscando la verdad. Porque tienes una iglesia aquí que está enseñando esta práctica, otra iglesia aquí que está enseñando lo contrario. Una iglesia dice que el punto A es pecaminoso y otra iglesia dice que el punto A es obligatorio. ¿Quién tiene razón? ¿Pueden tener razón ambas? Por supuesto, van a haber personas que te digan, eso es bueno tener variedad. Simplemente asiste a la iglesia de tu elección y dirán, una iglesia es tan buena como otra. Todos vamos al mismo lugar de todos modos. Solo hay diferentes caminos que nos llevan al mismo lugar. Querido amigo, permíteme respetuosamente decirte que la Biblia dice, Dios no es Dios de confusión. Cuando leo mi Nuevo Testamento, leo acerca de una sola iglesia. Pero cuando miro alrededor y veo a los que profesan el cristianismo, veo miles. La pregunta es, ¿cómo pasamos de una a miles? Y la respuesta es, algo salió mal, algo salió muy mal, pero mira, no le salió mal a Dios, salió mal con el hombre. Aquí está el primer punto que queremos observar al considerar este tema juntos. Y este es, en la Biblia leemos acerca de una sola iglesia. Quiero que uses tu imaginación conmigo por un minuto. Quiero que imagines que existe tal cosa como una máquina del tiempo. Y quiero que imagines que puedes entrar en esta máquina y viajar al primer siglo hasta el día en que el Señor estableció su iglesia. Sales, ves a todos estos conversos del cristianismo, unos 3,000 de ellos. Te acercas a uno de ellos y le preguntas, Señor, me gustaría saber qué denominación acaba de unirse. ¿Qué diría él? Probablemente él diría, no sé de qué estás hablando. Quiero decir, ¿a qué iglesia se convirtió? ¿Fue la metodista, la católica, la bautista? ¿A cuál fue? El Señor diría, no sé de qué está hablando. Nunca he oído hablar sobre una denominación. Nunca he oído hablar de estos grupos de los que usted está discutiendo. Todo lo que sé es que me convertí en parte de la iglesia que pertenece a Jesucristo, la iglesia de Cristo. Eso sería exactamente correcto, porque solo había una iglesia. Hechos 2:47 dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esto encaja perfectamente con lo que Jesús prometió según Mateo 16:18. Él prometió, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El apóstol Pablo luego hace eco del sentimiento de la única iglesia mientras hablaba a los ancianos en Éfeso. Dice que deben apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28. En el libro de Efesios se nos dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y así, la iglesia de Cristo y el cuerpo de Cristo son la misma cosa. Luego, la singularidad de la iglesia se encuentra clavada en Efesios 4:4 cuando dice un cuerpo. Querido amigo, cuando lee el Nuevo Testamento, una persona queda impresionada por el hecho de que existía solo una iglesia. Bueno, ¿qué pasaría si alguien viene y nos dice o desea comenzar algunas divisiones diferentes de esa iglesia? Diferentes denominaciones, si le podemos llamar así. ¿Estaría bien? La respuesta a esa pregunta es no, no estaría bien. Quiero que escuches las palabras del apóstol Pablo mientras escribe a la iglesia en Corinto. Él dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Muy bien, amigos.
¿Cómo encaja lo dicho con lo que vemos en el mundo religioso de hoy? Con todas las diferentes denominaciones, divisiones y sectas que están enseñando cosas diferentes. Esta es la respuesta. No encaja en absoluto. Es completamente ajeno al concepto del Nuevo Testamento de la iglesia. Siendo más específicos, ¿cuál fue el problema con la iglesia en Corinto? Quiero que escuches de nuevo. Estos son los versículos 12 y 13. Pablo dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Mira, dentro de la iglesia del primer siglo, vemos las semillas del denominacionalismo. Algunos empezaron a sujetarse a Pablo, mientras que otros lo hicieron a Apolos, otros a Cefas, que es Pedro, y otros a Cristo. Comenzaban a formarse divisiones, y Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, condena esto, y deja claro que esto no es de Dios. Muy bien, mientras buscamos responder a la pregunta ¿por qué hay tantas iglesias?, quiero que nos demos cuenta de que Dios predijo que habría una desviación del modelo del Nuevo Testamento. A pesar de la claridad del Nuevo Testamento con respecto a la unidad de la iglesia y a pesar de las advertencias contra la división, Dios sabía que las divisiones vendrían. De hecho, la Biblia lo predice y lo advierte varias veces. Una de estas advertencias proviene de un pasaje que mencionamos hace un momento, en la conversación entre Pablo y los ancianos de Éfeso. Él les dice que deben apacentar la iglesia, que fue comprada por la sangre de Cristo. Él dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es interesante que Pablo les diga a los líderes de esta iglesia, de esta congregación, que de ellos saldría una desviación. Y la razón por la que esto es tan importante o interesante es porque una de las primeras desviaciones en la iglesia fue con respecto a su liderazgo y su organización. Otra advertencia concerniente a la desviación se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 4. Vamos a leerlo juntos. Dice así. Pero el Espíritu dice claramente, es decir, el Espíritu está hablando con palabras simples aquí, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Veremos que en la historia, dos de las desviaciones específicas que se llevarán a cabo más adelante se relacionan con el prohibir el matrimonio y no tener permitido comer ciertos alimentos. Ahora, hasta ahora vemos que, de acuerdo con el modelo del Nuevo Testamento, solo había una iglesia, pero también vemos que Dios predijo que habría una desviación de ese modelo del Nuevo Testamento. Volvamos a la pregunta clave. ¿Por qué hay tantas iglesias hoy en día? ¿Cómo un sistema de creencias bíblicas con un grupo unificado de personas se convirtió literalmente en miles de denominaciones diferentes, con prácticas diferentes y creencias diferentes? La historia nos dice que muy temprano aparecieron grupos disidentes que tenían ideas y doctrinas contrarias a las de la iglesia del primer siglo y contrarias a la doctrina que habían recibido y practicado. Algunos de estos grupos incluyen los gnósticos, alrededor de 125 después de Cristo, los montanistas, alrededor de 156 después de Cristo, los maniqueos, alrededor del 244 después de Cristo, y los novacianos, alrededor de 251 después de Cristo. Una de las divisiones más grandes y significativas que se relaciona con la iglesia primitiva se relaciona con su liderazgo e involucró al emperador romano con el nombre de Constantino. Desde el principio del plan de Dios, contaba con tener ancianos y diáconos en la iglesia. Puedes leer sobre esto en 1 Timoteo y en Tito. Y estos ancianos solo tenían autoridad sobre las congregaciones donde eran miembros. Así lo estableció Dios. Cada congregación era autónoma. Pero ya ves, con el tiempo los ancianos comenzaron a reunirse para discutir problemas relacionados a las distintas congregaciones. Al llegar a los años 300 después de Cristo,
el emperador romano estaba empezando a interesarse en este creciente grupo de personas conocidas como la Iglesia de Cristo. En el año 313 después de Cristo, aprobó el Edicto de Milán que puso fin a la persecución contra los cristianos. Puedes imaginarte que esto se ganó el favor de los cristianos en Roma y sus alrededores. Y así el gobierno romano comenzó a ganar mucha influencia con los ancianos en la Iglesia de Cristo, y el resultado final fue un efecto muy adverso en una gran parte de la Iglesia de Cristo. Esta nueva relación llevó a una reunión entre los ancianos en la Iglesia de Cristo y los funcionarios romanos. Esta reunión tuvo lugar en el año 325 después de Cristo, y la historia llama a este evento el Concilio de Nicea. Esta reunión dio origen a la primera desviación oficialmente reconocida de la iglesia original del Nuevo Testamento. Esta nueva denominación creada tomó una palabra latina, católico, que se traduce como universal, y estableció una jerarquía muy similar a la del gobierno romano. Literalmente tomaron el ejemplo del gobierno romano y construyeron una iglesia basada en ese modelo. Y así en esta nueva iglesia había hombres que estaban sobre varias iglesias o grupos de iglesias, lo cual era una clara desviación del modelo del Nuevo Testamento. Los cristianos que eran fieles a la Biblia, los que se oponían a esta recién creada denominación católica, fueron perseguidos y excluidos. Ellos tuvieron que reunirse a escondidas. Pero la pura iglesia de Cristo del Nuevo Testamento continuó existiendo. Históricamente hablando, después de la formación y el establecimiento de la Iglesia Católica, creció en fuerza, número y poder político. Crearon nuevas doctrinas y tradiciones hechas por el hombre y disfrutaron de los crecientes respaldos políticos del gobierno romano. Con el tiempo, sus doctrinas se convirtieron en mandamientos y se requerían de todos los miembros de la Iglesia Católica. Observa las fechas en la tabla cuando la Iglesia Católica implementó algunas de estas doctrinas, mucho después de la formación de su denominación. Había la misa hablada en latín, la doctrina del purgatorio, el primer papa oficial al que suelen llamar Dios en la tierra, la doctrina de la transustanciación, la doctrina del celibato de los sacerdotes. Ahora, miras la línea del tiempo, verás que durante los primeros 1000 años en realidad solo habían 2 iglesias. Tenías la Iglesia de Cristo que comenzó el día de Pentecostés en Jerusalén y que aún existe, y luego estaba el catolicismo. Ahora, la historia nos dice que en 1054 la Iglesia Católica se dividió en 2 denominaciones. Tenías la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa griega. Durante este tiempo, la Biblia se volvió cada vez más inaccesible para el hombre común. A este periodo se le llegó a conocer como la Era Oscura. La Iglesia Católica simplemente continuó añadiendo doctrinas hechas por el hombre. Algunos ejemplos son las indulgencias en 1192, el confesionario en 1215, el rociamiento reemplazó a la inmersión como bautismo en 1311 y el Papa fue declarado infalible. Para cuando llegamos a los 1500, verás mucha actividad en la línea de tiempo. Esto se debe a que hubo hombres como Martín Lutero que comenzaron a levantarse y decir, esto no está bien. Martín Lutero era un monje alemán. Odiaba la venta de indulgencias. Desafió al Papa diciendo, la Biblia es la única fuente de autoridad. La oposición generalizada por Martín Lutero a la Iglesia Católica inició un movimiento de protesta que históricamente se conoce como la Reforma Protestante. En 1521 apareció otra denominación poco antes de que apareciera la Iglesia Luterana, a los que se les conocía como anabaptistas. Comenzaron como una protesta contra la Iglesia Católica y su práctica de bautismo infantil. Ana significa de nuevo. Ellos bautizaron nuevamente a aquellos que habían sido bautizados cuando eran bebés en la Iglesia Católica. Lo que es realmente interesante es que del movimiento anabaptista se engendró varias otras iglesias, incluyendo a los bautistas, los Amish, los menonitas y los hermanos en Cristo. A medida que la libertad religiosa se expandió, el denominacionalismo siguió creciendo y multiplicándose en docenas de facciones, y se puede ver eso en esa línea de tiempo. Y esto sentó las bases para una multitud de denominaciones que existen en nuestros días. Algunas de estas iglesias comenzaron con un noble deseo de liberarse de algunas prácticas.
claramente no escriturales. Otras comenzaron con razonamientos nada nobles. Notarás en el gráfico que la Iglesia de Inglaterra comenzó en 1534. Esta iglesia comenzó después del deseo de Enrique VIII de anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Cuando la Iglesia Católica Romana no concedió su anulación, el resultado fue la separación de la Iglesia Católica y la formación de una nueva iglesia, la Iglesia de Inglaterra. Bueno, ¿cuál es el punto de todo esto? El punto es que cuando miras al gráfico, la línea de tiempo representa solo una pequeña fracción de las iglesias que existen hoy en día. Algunas comenzaron con buenos motivos y otras comenzaron con malos motivos, pero todas fueron iniciadas por hombres. Al regresar a la parte superior del gráfico, verás esa línea verde que representa a la iglesia iniciada por Jesucristo. Esta es la iglesia que comenzó en el 33 después de Cristo en Jerusalén. Es la iglesia de Cristo, la que leemos en las páginas del Nuevo Testamento. Y a través de la historia vemos que todas las demás iglesias fueron denominaciones hechas por el hombre. Esperamos que ahora puedas ver por qué hay tantas iglesias. Y aquí está el mensaje que realmente tenemos que tomar en serio. Jesús condena la división. Debemos ser parte de esa iglesia que Jesús estableció, la que compró con su sangre. No es una de las iglesias hechas por el hombre que aparecieron más tarde en la historia. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy en día? ¿Significa esto que las denominaciones están mal? Querido amigo, deseamos ser amables, pero también deseamos ser claros. La respuesta es sí, eso es lo que significa. Todas las iglesias, excepto la edificada por Jesucristo, existen sin la autoridad o el ejemplo del Nuevo Testamento. Puede que alguien diga, ¿eso significa que hay personas moralmente rectas y bien intencionadas en denominaciones que se perderán? Dejemos que sea el Señor el que responda a esta pregunta. Quiero que escuche las palabras de Jesús en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Querido y amado amigo, observa conmigo que Jesús dice que en el día del juicio habrá buenas personas, personas que son maestros, personas que dicen tener el nombre de Jesús, personas que se perderán porque no han hecho la voluntad del Padre. El punto es, tener buenas intenciones no es suficiente. Tener un buen corazón tampoco es suficiente. De hecho, tengo que seguir el modelo del Nuevo Testamento. Quiero que escuches nuevamente las palabras en Hechos 2:47, alabando a Dios, teniendo a favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amigo, todas las personas salvas están en la iglesia, aquella que edificó Jesús, la misma que existía en el capítulo 2 de Hechos, la misma de la que leemos en todo el Nuevo Testamento, la que existía antes de todas las denominaciones del hombre. La pregunta es, ¿cómo me convierto en parte de esa iglesia? Aquella en que está la salvación. ¿Cómo me convierto en parte de la única iglesia del Nuevo Testamento? La respuesta es, de la misma manera que lo hicieron ellos en el Nuevo Testamento. Tienes que obedecer el Evangelio. ¿Sabes? A veces la gente en el mundo religioso te dirá, no hay nada que debes de obedecer. Ellos te dirán, solo necesitas creer. Pero quiero que escuche las palabras en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. La Biblia dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Escucha esto. Él está describiendo el día del juicio. Él dice que algunas personas van a recibir reposo y algunas personas recibirán un castigo. Él dice en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Escucha esta parte. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como puedes ver, debemos obedecer el Evangelio. Obedecer el Evangelio se puede resumir en 5 palabras bien cortas. Oír, creer, arrepentirse, confesar y el bautismo. Alguien dirá, ¿qué significa esto? Por favor, explícalo. Muy bien. Primero, un hombre debe oír el Evangelio.
Él oye que debido a su pecado ha transgredido la voluntad de Dios y está destinado a morir eternamente en el infierno. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. También escucha que Jesucristo vino como Dios en la carne a pagar la penalidad por su pecado para que Él no tenga que hacerlo. Él escucha que la salvación se encuentra en Cristo. Romanos 10:14 indica que si una persona no escucha el mensaje del Evangelio, no tiene esperanza. Al oírlo, también debe creerlo. ¿Qué implica esto? ¿Qué debe creer el hombre? Él debe creer, él debe entender que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 8:24 nos dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él debe comprender que Jesús es deidad. Juan 1:14 nos dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por supuesto, él debe creer en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Cómo es que siendo un pecador Cristo murió por nosotros? Romanos 5:8. Él resucitó venciendo la muerte. 1 Corintios 15, 54 y 55. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por supuesto, es crucial que el hombre crea y comprenda que el cuerpo de Cristo es la iglesia del Nuevo Testamento. 2 Timoteo 2:10 dice, la salvación que es en Cristo Jesús. Tras esto, un hombre debe de arrepentirse. Hechos capítulo 17, versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es un cambio de mente producido por la tristeza, según Dios, que da como resultado una reforma de vida. Eso es importante de entender. A veces la gente dice, el arrepentimiento es simplemente cambiar de vida. Esa no es una buena definición de arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar tu mente. Por supuesto, esto le sigue un cambio de vida. Paso número 4. Una persona debe confesar su fe en Cristo. Romanos 10, versículo 10 nos dice claramente, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En Hechos capítulo 8, cuando Felipe estaba enseñando el evangelio al etíope, él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe responde al etíope y dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la confesión de la que estamos hablando. No es una confesión de nuestro pecado, una confesión de lo que hemos escuchado y de lo que creemos. Es un reconocimiento. Sí, creemos en estas cosas. Finalmente, al involucrarse en obedecer el Evangelio, uno debe ser bautizado. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sabes? El bautismo practicado por los cristianos del primer siglo fue una inmersión total. De hecho, ese es el significado de bautismo. Es el punto en el que una persona se sumerge en el agua, siendo el punto en el que entra en contacto con la sangre salvadora de Jesús. Es el punto en el que finalmente ha obedecido el Evangelio. Romanos 6, 3 y 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es así como somos sepultados en la tumba de agua del bautismo. Jesús derramó su sangre en su muerte. En el bautismo somos sepultados en su muerte, nos ponemos en contacto con la sangre salvadora de Cristo y nuestros pecados son lavados. Es por eso por lo que salimos de esa tumba del agua para andar en la vida nueva. Una vez que hayas hecho estas cosas, Hechos 2:47 dice que es el Señor el que te agregará a la iglesia. Amigos, la iglesia de Cristo todavía existe hoy como lo hizo en el primer siglo. ¿Sabes que algunas personas malinterpretan a la iglesia de Cristo? Piensan, es solamente otra denominación, junto con una serie de denominaciones. Pero les puedo asegurar que la iglesia de Cristo no tiene ninguna cabeza terrenal, ninguna jerarquía legal, no fue iniciada por ningún hombre y no sigue ningún credo o práctica hechos por el hombre.
La Iglesia de Cristo simplemente sigue el modelo del Nuevo Testamento que se encuentra en la Biblia. Nos reunimos el primer día de la semana para tomar la comunión. Cantamos a capela como lo hizo la Iglesia en el primer siglo. Oramos, estudiamos la palabra juntos. Oímos la predicación juntos. Damos financieramente de acuerdo con cómo Dios nos ha bendecido. Cristo es nuestra única cabeza. La iglesia está compuesta de ancianos, diáconos, evangelistas y miembros, tal como lo fue hace 2000 años. Solo nos atenemos a la doctrina de Cristo. Desechamos todas las doctrinas y credos hechos por el hombre. Somos simplemente cristianos. No abogamos porque nadie deje su denominación para unirse a nuestra denominación. Abogamos porque los hombres dejen todas las denominaciones y simplemente sean parte de la única iglesia de Cristo, la que existió cientos de años antes de las iglesias de hoy, aquella de la que leemos en la Biblia.